Señor por darnos la oportunidad de estudiar su palabra para que ella nos enseñe y nos instruya. Amén. Y así no podamos ser engañados. Amén. Hoy vamos a estudiar, todos lo sabemos hoy, ¿no? Creo que poco todavía. 1 Corintios 10. Vamos a estudiar, si Dios lo permite, porque casi nunca los queda tiempo, hasta el 13. Del 1 al 13. Y lo vamos a leer y después vamos a estudiar. En el capítulo 9, el apóstol Pablo se pone como ejemplo y enseña cómo es ser maduro, cómo él expone las cosas de un modo de que nosotros podemos seguir. Y en el capítulo 10, él cambia y le pone por ejemplo al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios así, se lee honrando bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos el 4 horas. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y está escrita para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Bueno, alabado sea el nombre del Señor. Y como les digo y les repito, el Señor nos ha puesto a estudiar la palabra del Señor para que no hagamos como muchos tienen por costumbre, que van haciendo predicaciones solamente las que les gusta, y cuando hay temas delicados los dejan a un lado, los amontonan, mientras que en la iglesia se está viviendo un desastre. Y al contrario, nosotros debemos predicar la sana doctrina, la palabra de Dios, para enseñar, instruir y educar en toda buena obra a cada uno de ustedes, porque ustedes deben ser instruidos para que ustedes puedan instruir a otros al mismo tiempo también. Y aquí vemos y repetimos, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos está instruyendo acá. En el principio era muy difícil que un creyente no judío
estuviera en la iglesia. Como ahora sería al contrario. Hoy para nosotros sería difícil que un judío creyente en Jesús estuviera en la iglesia. En ese entonces, si ustedes se dan cuenta, Pablo iba, ¿a dónde era que entraba a predicar? A las sinagogas. Se cree que había muchos, en ese caso, del pueblo de Israel que se habían convertido y les estaba hablando directamente a ellos. Pero también dice que esto es como ejemplo ¿para quiénes? Para nosotros. Para nosotros. Dice el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestar. Si alguien viene amonestado, ¿qué quiere decir? Que lo está haciendo también. Y el problema de hoy es de que verdaderamente sorprende que la gente quiere tener llenas las iglesias y no les importa predicar la sana doctrina o no, y eso no está bien. Entonces nosotros vamos a tomar ejemplo de la palabra de Dios y del pueblo de Israel en este caso, para que nosotros no lo cometamos. Muchos dicen, no, ellos lo hicieron, nosotros no. Dice, examínese primero. Examinémonos y comparémonos con ellos, a ver si nosotros no estamos haciendo eso. Así que tengamos cuidado. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos fueron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos sabemos que, y conocemos la historia, que cuando el pueblo de Dios salió, el pueblo de Israel salió del pueblo de Egipto, de esclavos, una nube los seguía, una nube iba sobre ellos. Imagínense Dios qué maravilloso es, para que el pueblo no se fatigara en el día. Y dice que iba como columna de fuego de noche, para que pudieran caminar incluso hasta de noche. Y dice que ellos fueron bautizados. Ahora el bautismo significa sometimiento, hermanos. En este caso ellos se sometían a Moisés. Y nosotros cuando nos bautizamos tiene varios significados. También significa muerte y resurrección. Significa que nosotros nos morimos, digamos, físicamente y nacemos espiritualmente. Pero no termina ahí, sino que declaramos públicamente que vamos a seguir a nuestro Señor en este caso. El pueblo de Israel aquí estaba, digamos, siguiendo a Moisés y al Señor Jesús. ¿O no era el Señor Jesús que iba con él? Aleluya. Antes de seguir, yo quiero que vayamos a Éxodo. Ahorita le voy a decir. Éxodo 23, y esto porque después lo afirma más adelante y quiero que lo miremos claramente. Dice 23:20, dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi nombre está en él. Dios es tan inteligente que el nombre del Padre estaba en el Hijo. Dios tenga misericordia de mí, porque voy a dar un ejemplo. Yo me llamo Byron, mi hijo se llama Byron. En este caso el padre se llamaba Yahvé y el hijo se llamaba Yahvé, en este caso. Y se llamaba el ángel de Jehová. Yahvé. Después de... Bueno, eso lo vamos a enseñar después, el canon de la Biblia, porque de ahí fue cuando decidieron ponerle Jehová, le agregaron las vocales, etcétera, etcétera, pero eso se lo voy a explicar en otra ocasión. Hoy solo estamos viendo que los iba siguiendo. ¿Quién era? El ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé, que sería el Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ver más adelante, que aquí mismo lo explica también. Amén. Y dice la palabra del Señor:
y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Estamos en Corintios 10, ¿no? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era. Ahora sí nos aclara aquí quién era el que lo iba siguiendo, el ángel de Yahvé, que era el Señor Jesucristo. Cuando habla de la roca, habla del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era el que los iba siguiendo. Y dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Y cuántos de nosotros hemos bebido de la bebida espiritual de Jesucristo? ¿Me lo puede comprobar usted? Bendito sea Dios, porque por eso venimos, ¿no? Vamos a leer siempre 1 Corintios 12:13. Dice la palabra del Señor, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué cosa vivimos? No vivimos una sola cosa, todos nosotros, el mismo Espíritu. ¿Y de quién es ese Espíritu? Dijo el Señor Jesús que era, que nos iba a dar de su Espíritu. ¿Estamos entendiéndolo? Dice la Escritura enseña que todo lo que fue en el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a suceder. Ellos vieron esa roca, pero nosotros sabemos quién es la roca, que es Cristo Jesús. Ellos bebieron un alimento espiritual, nosotros vivimos un alimento, un espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El problema es de que muchas veces, como tal vez leemos esta palabra, o todos sabemos que somos llenos del Espíritu Santo, muchas veces nos creemos súper espirituales y cometemos gravísimos errores. Y bendito sea Dios, que nos ha ido enseñando y instruyendo y educando en su palabra. Hemos leído en Romanos 12 cómo nosotros nos debemos consagrar a Dios. Romanos 13, someternos a toda autoridad. Mostrar el amor, Romanos 13, 7, 8 y 9. El amor al prójimo, para cumplir el segundo mandamiento del Señor. Cómo el Señor nos ha ido enseñando cómo ser espirituales. ¿Cuándo es alguien carnal? ¿Cuándo la sabiduría humana? ¿Y cuándo es la sabiduría que viene de lo alto? La palabra del Señor nos ha enseñado que la sabiduría humana es terrenal, carnal y diabólica. Y el que tiene esa sabiduría carnal y diabólica va a vivir peleando. Qué lindo es nuestro Señor, cómo nos enseña y nos educa a través de su palabra. Si nosotros no salimos verdaderamente preparados de aquí, yo no sé qué más podrá hacer el Señor con ustedes, o conmigo mismo, ¿no? Porque yo, antes de que ustedes se los presente a ustedes, yo tengo que prepararme también. Entonces, el Señor primero me enseña a mí, y tengo que poner en práctica todo lo que Él dice. Y dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento me es ejemplo, me es un ejemplo, y no tengo que hacer lo que ellos hacían. Aleluya, amén. Amén. Regresamos, dice, pero dice el 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El Señor les dio a beber. ¿Cuántas veces les dio a beber de la roca? Pensamos de saberlo todo muchas veces, ¿no?
¿Cuántas veces bebieron de la roca? En 2 ocasiones les dio a beber de la roca. En una el Señor le dijo, y yo creo que lo vamos a leer porque después, por eso es necesario que nosotros pongamos atención de lo que Dios dice. Porque si yo una vez me dice de una manera el Señor y de otra me dice de otra manera, y yo lo hago como Él me dijo al principio, y para Él ya no le agrada de esa manera, entonces estoy cometiendo un error. Si no pongo atención a su palabra. Yo quiero que vayamos a Éxodos 17. Aleluya, ya dio el hermano. Dice el 5, y Jehová dijo a Moisés, miren, ¿quién era el principio que iba con el pueblo? Era el ángel de Jehová. Entonces aquí dice, y Jehová, que sería Yahvé, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aleluya. ¿Vieron cómo le habló el Señor? Ahora quiero que vayamos a Números 20:11. Bueno, vamos a hablar del 8. Dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla A la peña. El pueblo había enojado de tal manera al pobre Moisés, que Moisés se ve que no puso mucha atención cuando Dios le estaba hablando. Como ya lo había hecho una vez, pensó que lo podía hacer de la misma manera. A veces uno le está enseñando al pueblo y el pueblo se enoja contra uno mismo y uno leyéndole la misma palabra de Dios. Pero decimos ser espirituales, ¿no? Ya bebimos del Santo Espíritu, ahora tengo el Espíritu Santo en mi corazón, ahora ya como Coré y su banda. ¿Acaso solo por ti ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Acaso solo ustedes son santos y no nosotros? ¿Y qué sucedió? Que Dios dice que abrió la tierra y se los trajo. Número 16, lo puede estudiar usted más adelante si quiere. Aprendamos a ser hijos de obedientes a la palabra. Y si el siervo de Dios le habla con la palabra, no se enoje, sométase a Dios, que es nuestro Padre, o nuestro Padre. Amén. Esperemos que no nos diga como les dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre Ay, el diablo. el diablo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra, pero no hacían y no cumplían la palabra. Decían que le hicieran otro, pero ellos no la aplicaban. Nunca obedecieron al dador de la vida, que era Cristo Jesús, y que estaba delante de ellos y no lo pudieron reconocer. Dice que sus ovejitas escuchan su voz. Esa es su voz. ¿Quiere escucharla? Léala fuerte, va a ver qué le va a escuchar. La palabra de Dios. Muchos quieren estar en trance y escuchar voces y esto y el otro. Yo no digo que Dios no lo pueda hacer. Bueno, Él hace como lo que Él quiere. Él es Dios. Pero dice que esto lo dejó para qué, para que nosotros la sigamos. Porque ellas dan vida, son vida. Amén. Él dijo, el espíritu es el que vivifica, la carne para nada sirve. Mis palabras son espíritu y dan vida en abundancia. Debemos obedecer su palabra. Amén. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aleluya. ¿Quién fue que los dejó postrados en el desierto? ¿Ah? Yo quiero que vayamos a Isaías 63:10, y usted se va a dar cuenta quién fue que los dejó postrados por desobedientes. Y por eso yo no me cansaré de decirles que nuestro Santo Espíritu, o sea, porque mora en nosotros, el Espíritu de Dios, dice que Él es nuestras arras, nuestra seguridad, nuestra garantía. Y dice, mas ellos fueron rebeldes. ¿De quién está hablando? ¿No es del pueblo de Israel? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. ¡Aleluya! Siga peleando usted contra la palabra de Dios, siga peleando usted contra sus hermanos, siga peleando usted contra su pastor. Verá quién es el que lo va a dejar votar. Yo no le aconsejo que haga eso, pero obedezcámosle a Él, sigamos a Él. Si Él dejó su Santo Espíritu es para que nos ayude. Dice que Él nos va a ayudar a entender la palabra, Él nos va a revelar su palabra, lo que escuchó, lo que vio, Él nos va a revelar, Él nos va a aconsejar, Él nos va a consolar, Él nos va a ayudar, incluso hasta en nuestras oraciones, si obedecemos a nuestro Señor. Porque imagínense que ni siquiera eso sabemos hacer, ni siquiera orarle al Señor. Aleluya. Más vale que lo tengamos de nuestra parte, porque si nos volvemos enemigos suyos, entonces sí quedará tirado en ese mundo. Aleluya. Sigamos. El 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahí está en Números 14, 29, 30 y en Hebreos 3:7. No los vamos a leer todos porque no nos queda tiempo, pero doy la cita bíblica para que usted la escriba y pueda verificarlo. Aleluya. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, momento. ¿Qué codiciaron ellos? ¿No fueron alimentos? ¿Por qué nos sacaste de allá? ¿Acaso no había esto? ¿Acaso no había puerro? ¿Acaso no había el otro? Estaban hablando de comida.